Esto es Ari Spanish. En el video de hoy te voy a hablar algunas expresiones y palabras que puedes usar en el momento que tú vas a un restaurante. Los restaurantes son establecimientos públicos donde te sirven las comidas y las bebidas. En primer lugar, cuando entras a un restaurante, hay un empleado quien te recibe. Ese empleado se llama el anfitrión del restaurante. El anfitrión es quien te da la bienvenida y te guía hasta tu mesa. Normalmente el tipo de expresiones que te dan estos anfitriones del restaurante son las siguientes. Bienvenidos al restaurante. ¿Cuántos son? Bienvenidos al restaurante. ¿Cuántos son? O también te dicen, bienvenidos al restaurante. ¿Cuántas personas son? Bienvenidos al restaurante. ¿Cuántas personas son? Y hoy venimos a un restaurante de comida japonesa. Podemos elegir en qué mesa queremos sentarnos. Yo elegí esta mesa, pero antes, cuando estás buscando la mesa, una de las expresiones que aparece si vas acompañado es ¿dónde nos sentamos? ¿Dónde nos sentamos? O si vas acompañado con tu pareja o un amigo o familia, puedes preguntarle ¿dónde te quieres sentar? ¿Dónde te quieres sentar? Incluso hay otra expresión. ¿Qué mesa quieres? ¿Qué mesa quieres? Ahora que ya estoy sentada en la mesa, el mesero te entrega el menú. Hay ocasiones que a veces los meseros no te entregan el menú, pero tú estás sentado en la mesa. Entonces puedes decir estas expresiones. Tráigame el menú, por favor. Tráigame el menú, por favor. Así es. Si quieres hablarlo de otra manera, puedes decir, disculpe, ¿me permite el menú, por favor? Disculpe, ¿me permite el menú, por favor? Una vez que ya tienes el menú, entonces, ¿qué expresión sigue? Si vas acompañado, puedes preguntarle a tu acompañante, ¿qué quieres comer? ¿Qué vas a pedir? ¿Qué quieres comer? ¿Qué vas a pedir? Yo estoy en un restaurante japonés y este restaurante, el menú te lo entregan, pero también el menú necesita ser escaneado en este código. Yo voy a escanear el código con mi teléfono. Se escanea el código para poder ver el menú. En este restaurante, desde tu teléfono puedes pedir la comida. Yo voy a pedir mi comida desde el teléfono. Yo voy a pedir un set de lunch. Aquí en el teléfono hay muchos sets de lunch, o sea, set de almuerzo. Set de almuerzo. Yo voy a pedir el set B de sushi con ramen. En este caso yo vengo acompañada, entonces yo voy a pedir 2 sets. Ahí está. Y confirmar orden. Y ya se confirma tu orden pedida. Desde un contexto del restaurante, los verbos pedir y ordenar significan lo mismo. Ambos significan que vas a solicitar las comidas y las bebidas. Si estás en otro tipo de restaurante que no sea en pedir tu comida por el teléfono, anteriormente en un video había explicado cómo pedir la comida. Yo quiero un set B y también quiero un set A. Por favor. En este restaurante japonés se especializa en sushi. Entonces, cuando hablamos del sushi, algunos restaurantes tienen una cinta transportadora. En esta cinta transportadora es donde viene tu orden. Aquí en la cinta transportadora viene tu orden. Ya llegó nuestra comida. Ya llegó nuestra orden. Nuestra orden llegó en la cinta transportadora. Vamos a poner aquí nuestra orden en la mesa. Además, otra expresión que tenemos son los platillos. Tenemos platillos de sushi, platillos de espagueti, platillos de tacos, pero en este caso vamos a comer un platillo de sushi. Ya llegó el ramen. Ya llegó un ramen que pedí. Gramaticalmente es correcto decir ya vino mi ramen y ya llegó mi ramen. Normalmente los hablantes del español nativos solemos decir ya llegó mi ramen, ya llegó mi sushi, ya llegó mi comida, porque es más natural. Puedes decir ya vino mi ramen, pero es un poco común. No es tan común escucharlo entre los locales, entre los nativos. Entonces te recomiendo que digas ya llegó mi comida, ya llegó mi ramen, ya llegó el sushi, ya llegó el dumpling.
Una de las palabras que encontramos en los restaurantes son los cubiertos. Tenemos los cubiertos, que son los palillos. Los palillos son cubiertos. La cuchara es otro cubierto. Hay otros cubiertos más occidentales como el tenedor o el cuchillo. Quiero decirles que los palillos, estos cubiertos, los palillos, la forma de los palillos en algunos países asiáticos son diferentes. En este caso, los palillos japoneses tienen esta forma puntiaguda aquí, lo que les facilita más comer el pescado, porque los japoneses comen mucho pescado, entonces es más fácil como quitar el hueso del pescado con esta forma puntiaguda de los palillos. Ya vamos a empezar a comer. Esta es la salsa de soya. Tenemos salsa picante o tenemos una salsa dulce. Depende del restaurante. Muchos restaurantes tienen diferentes salsas. Entonces esta es la salsa de soya. Yo estoy poniendo la salsa de soya en este platillo. Y también voy a poner el wasabi. Yo estoy poniendo el wasabi también en el platillo, junto con la salsa de soya. Yo te estoy mostrando las expresiones y palabras conforme voy vivenciando y experimentando aquí en el restaurante. Otra de los verbos que puede ser útiles al momento de venir a un restaurante, especialmente si se trata de un restaurante asiático, es agarrar los palillos. Agarrar los palillos. Yo puedo agarrar los palillos, no tan experto, pero yo puedo agarrar los palillos. A veces, las mamás cuando están en el restaurante con sus hijos, las mamás suelen decir a sus hijos, agarra bien los palillos, agarra bien los palillos. Yo creo que yo puedo agarrar bien los palillos. ¿Ustedes pueden agarrar bien los palillos? Yo puedo agarrar los palillos. Voy a comenzar con el sushi de salmón. Con los palillos agarramos un poco de wasabi. Yo pongo el wasabi entre el arroz y la rebanada de salmón que tenemos aquí. Ya tenemos el onigiri, lo pongo y lo sumerjo un poco en la salsa de soya. Está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno. Es para expresar que es muy delicioso lo que tú comiste. Es muy deliciosa la comida de aquí. Hay un montón de sabores y texturas que te puedes topar en los restaurantes. Sin embargo, hoy te quiero platicar sobre algunas que estoy vivenciando. Cuando quieres expresar como el sabor y la textura de los alimentos que tú comes, si yo quiero decir o describir el sabor del sushi, especialmente el del salmón, puedo decir, siento un sabor dulce, un sabor fresco, siento un sabor delicado. Está muy bueno, es fresco, delicado, tiernecito, suavecito. Ustedes saben que el wasabi tiene un sabor picante. En ese momento que comen el wasabi, sientes que se sube a tu nariz. Puedes expresar esa manera. Se me sube el wasabi, se me sube el wasabi. Esa expresión es buena para expresar que el wasabi pica y al mismo tiempo que pica sientes un ardor que sube a tu nariz o que sube a tu cabeza. Ahora la siguiente comida pues sería el ramen. Simplemente el ramen le decimos. Pues el ramen es esta sopa de fideos japonesa. Vamos a probar los fideos. El sabor es salado, los fideos están suavecitos, sin embargo no es picante. Incluso cuando comes el ramen, ahorita que lo siento un poco grasosito, salado y grasosito lo siento. Especialmente lo que está grasosito es el caldo del ramen. Este es el caldo del ramen. Es lo que siento salado y grasosito. Uno de los ingredientes más comunes en un restaurante japonés pues es el alga. Este papelito como color verde oscuro que enrolla el arroz y el pepino es el alga. Este es el alga. En los restaurantes japoneses tienen siempre el pescado crudo. El pescado crudo es el sushi que tiene así la rebanada de pescado crudo. El salmón está crudo. También el sashimi es otro platillo de pescado crudo. Además, les había dicho que la textura, el sabor del pescado crudo suele ser suavecita, tiernecita. Tiene como un sabor fresco y delicado. Ya terminé de comer.
Ahora lo que sigue es pagar la cuenta. Entonces yo voy a pagar la cuenta y nos vemos en otro video. Chao.